El siguiente interviniente es diplomado en fisioterapia por la Universidad de Murcia y en la actualidad ejerce como fisioterapeuta en la Residencia de Personas Mayores de San Pedro del Pinatar y en el servicio de estancia diurna de San Javier, gestionado por la Asociación Edad Dorada de Mensajeros de la Paz, Murcia. Por favor, don Jorge. Muchas gracias por la presentación. Como vamos un poco más de tiempo y hay algunas diapositivas que coinciden con lo que ha dicho Bernardo y lo que ha dicho Eloína, pues las pasaré lo más rápido posible. Por ejemplo, esta es una de ellas. Bueno, como bien se ha dicho, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, esto es decir, que no tiene cura, y lo que me gustaría resaltar es que a lo largo de los años el curso de la enfermedad disminuye la autonomía del paciente, por lo que requiere una serie de cuidados y por lo tanto una serie de recursos asistenciales. Bueno, la cinesia, como ya ha comentado Eloína y ha comentado Bernardo, es la ausencia de movimiento y es considerada como el signo más incapacitante de la enfermedad. Puede ser de dos tipos, bradicinesia e hipocinesia. La rigidez es el aumento del tono muscular que se produce en la enfermedad. Existen dos tipos de rigidez: en tubo de plomo, en la que es uniforme en todo el rango, y si la rigidez es intermitente, es en rueda dentada. Puede aparecer en cualquier músculo, pero es más frecuente en el cuello y en la musculatura axial. Aumenta con el frío y con la tensión nerviosa. Esto es muy importante porque muchas veces cuando el paciente con Parkinson vemos que se atasca o que se queda pegado, si le decimos, venga, anda, porque mucha gente, claro, al ver que unas veces puede andar y otras veces se atasca, no lo entiende y dice, pues cuando quiere se queda más rápido, ¿verdad? Y dice, mira que como cuando quiere sí que anda. Bueno, pues todas estas cosas lo que hacen es que con la tensión aumente la rigidez y el paciente vaya más lento. Las alteraciones de la marcha, esta se me va a detener un poco más porque es muy importante. A lo largo de la historia natural de la enfermedad, la marcha se afecta gravemente, tal es así que al final de la enfermedad el paciente ya no deambula, normalmente realiza vida cama-sillón, o en los casos ya más graves, en los que apenas hay movilidad, permanece encamado. ¿En qué se caracteriza la marcha del paciente parkinsoniano? Pues básicamente en lo que veis en la diapositiva. En primer lugar, indecisión y dificultad en el primer paso. Una vez que le decimos que anden o que ellos van a andar, se quedan como atascados. Luego, como bien ha dicho Eloína, realizan pasos cortos y acelerados. Les cuesta andar y cuando empiezan a andar realizan los pasitos muy cortos y cada vez más rápido. Disminuyen la altura del paso, van casi arrastrando los pies. ¿Por qué? Porque no pueden hacer lo que llamamos la triple flexión del miembro inferior. O sea, no doblan el tobillo, la rodilla y la cadera y van arrastrando los pies. Otra cosa que les sucede es que están mucho tiempo en la fase de apoyo doble. Esta es la que están los dos pies en el suelo. Y la tercera es que no realizan el movimiento automático que realizamos normalmente con los brazos. Cuando echamos una pierna hacia adelante, pues la cintura escapular contraria a la diagonal se desplaza, pero ellos no lo realizan, giran como bloque y los brazos quedan a lo largo del cuerpo. Además, otra de las alteraciones muy importantes es la alteración de la postura. En bipedestación, es decir, cuando están de pie, se produce la llamada postura simiesca, es decir, se produce una inclinación hacia adelante de la cabeza, una antepulsión de los hombros, aumenta la cifosis dorsal, que ahora veremos una foto, la rodilla y las caderas permanecen flexionadas y en las manos, las metacarpofalángicas, también están flexionadas con ligera oposición del pulgar y la extensión de las interfalángicas. Y cuando están sentados, tienden a deslizarse, se escurren, digamos que se escurren hacia adelante de la silla y se inclinan hacia un lado. Bueno, ahí ven un caso en el que se ve el aumento de la cifosis dorsal y la inclinación hacia adelante de la cabeza. Bueno, centrándonos en los recursos asistenciales del enfermo de Parkinson, en el informe de la Fundación del Cerebro sobre el impacto social de esta enfermedad, que realizaron en julio del año pasado, concluyeron que en España, en las comunidades autónomas, en todas disponían de unidades especializadas para el tratamiento de la enfermedad y además en muchas provincias había consultas monográficas, por lo que concluían que desde este punto de vista la asistencia neurológica súper especializada estaba bien cubierta, pero en cambio se había detectado que existían graves carencias en la prestación de unos servicios que se consideran imprescindibles en el tratamiento del enfermo de Parkinson, como son la rehabilitación, en la que se incluían la fisioterapia, la terapia ocupacional y la logopedia, el tratamiento psicológico y de enfermería. Por eso estos autores concluyen que aún quedaba mucho camino para que la asistencia de Parkinson sea universal en todos los lugares de España. Bueno, ¿cuáles son los recursos asistenciales e institucionales con los que cuentan los enfermos de Parkinson? Bueno, dentro de los centros sociosanitarios
contamos con dos tipos, la residencia de ancianos y los servicios de estancia diurna, que ambos tienen en común que se realiza un abordaje integral y la visión holística de la persona dependiente. Están compuestos por diferentes profesionales que tienen, o que tenemos, mejor dicho, como objetivo mejorar la calidad de vida de estos y de todos los pacientes o residentes o usuarios. Bueno, están compuestos, como veréis, por diferentes profesionales y entre ellos nos encontramos los fisioterapeutas. ¿Y por qué un fisioterapeuta? ¿Qué puede hacer un fisioterapeuta en un paciente con enfermedad de Parkinson? Bueno, al principio había mucha controversia, pero bien es verdad que en los últimos años sí se ha demostrado que existen beneficios dentro del tratamiento multidisciplinar y de la enfermedad, sobre todo en la mejora de las capacidades motoras. Pone tratamiento multidisciplinar porque cuando se han hecho los estudios a nadie se le ocurre no darle la medicación del Parkinson para ver si la fisioterapia u otro tratamiento es efectivo por sí solo. Bueno, en cuanto a las estrategias de intervención, centrándonos en la parte de la fisioterapia, ¿qué hacemos los fisioterapeutas con un enfermo de Parkinson? En primer lugar, tenemos que valorarlo para identificar las prioridades del tratamiento y monitorizar la evolución. Luego, plantear objetivos individualizados congruentes con las fases de la enfermedad, que ahora veremos, y el grado de colaboración del residente o paciente usuario. Esto es muy importante porque en ocasiones, sobre todo en las últimas fases de la enfermedad, suele aparecer deterioro cognitivo o demencia. Entonces, pues nuestro trabajo se ve un poco complicado por la ausencia de colaboración del enfermo de Parkinson. Implicar a los familiares, que muchas veces nos olvidamos de ellos, pero es muy importante en residencia y sobre todo en centros de día, porque después del periodo que están en el centro de día, vuelven a sus casas y los fines de semana y festivos también. Entonces, de poco o nada sirve que nosotros estemos trabajando, por ejemplo, la marcha en el centro de día, si luego por la tarde llegan a su casa y están en la silla de ruedas todo el día, y el fin de semana también. Otra cosa importante es evitar la fatiga durante las sesiones y utilizar estímulos sensoriales visuales y auditivos. Bueno, en primer lugar, para valorar al enfermo de Parkinson existen diferentes escalas para valorarlo desde muchas áreas, pues desde los síntomas no motores, la calidad de vida, el estado cognitivo, y luego existen muchas escalas como la escala UPDRS, la escala Kurz-Nudge, cada una cuando existen tantas escalas para validar una cosa, pues lo que suele pasar es que no hay ninguna que sea del todo efectiva. Si bien es verdad que la UPDRS, la que tiene ahí en cuarto lugar, como lo que hace es una especie de compendio de otras escalas, pues es la más utilizada. Pero la más didáctica, por decirlo, y la que vemos más clara y la que nos resulta más fácil es la clasificación por estadios de Hoehn y Yahr, que vamos a ver ahora mismo. Una muy sencilla, no detecta cambios en los pacientes, pero para hacernos una primera idea nos vale. Bueno, lo divide en... hay otra que modificar, que entre cada punto incluye decimales, pero la escala de Hoehn y Yahr pues, son 5 puntos que va desde el inicio de la enfermedad, cuando es unilateral, es decir, los síntomas que han explicado, el temblor, la rigidez, aparecen solo en un lado. En la fase 2 ya son bilaterales, si bien es cierto que en el lado en el que aparecen suelen ser más fuertes que en el otro lado. En el tercero ya aparece un desequilibrio postural leve y pueden aparecer las alteraciones de la marcha, con lo cual se aumenta el riesgo de caída. En el 4 ya suelen necesitar la ayuda de una tercera persona, y en el 5 es cuando ya se produce, la enfermedad está totalmente establecida, avanzada, la medicación es menos efectiva, es decir, existe un gran deterioro físico, funcional, incluso cognitivo en esta fase y necesitan ayuda de terceras personas para todas las actividades. Bueno, además de la escala, nosotros en la Asociación Helado Mensajeros de la Paz realizamos en el enfermo de Parkinson y en cualquier residente una valoración. En ella valoramos la fuerza, la movilidad, etcétera, etcétera, y además valoramos el riesgo de caída mediante el test de Tinetti. Ya digo que las caídas son muy frecuentes en estos enfermos por el trastorno de la marcha, el trastorno de la postura y el equilibrio. Bueno, ¿qué objetivos tenemos los fisioterapeutas en la enfermedad de Parkinson? En primer lugar, proporcionar información y asesoramiento, no solo a nosotros, sino al resto de profesionales con los que trabajamos, sobre la enfermedad al residente y también a su familia. Reeducar las alteraciones de la marcha para prevenir caídas, corregir las alteraciones posturales. De esta forma prevenimos la aparición de limitaciones articulares, aliviar el dolor, mejorar la función respiratoria, movilidad orofacial y de deglución,
Y por último, ya en la última fase de la enfermedad, reeducar las transferencias y los cuidados del paciente encamado. Bueno, esta diapositiva he agrupado los estadios 1 y 2, que son los estadios en los que el paciente es casi independiente. De esto de la residencia, pues yo no he visto ninguno. Pero bueno, que sepáis que pues, en esta fase lo que se pretende es la funcionalidad que conservan todavía, pues mantenerla y maximizarla el máximo tiempo posible. En el estadio 3, por ejemplo, ya suele aparecer el dolor asociado a la rigidez, pues uno de los objetivos que tenemos es aliviar el dolor, mejorar la capacidad respiratoria y reeducar la marcha. En el estadio 4 luchamos contra las deformidades, prevenimos caídas, reeducamos la marcha y mejoramos la movilidad orofacial. En el 5, que ya están o bien vira, cama, sillón o encamado, pues evitamos deformidades articulares, alivio del dolor, mantenemos la independencia y las transferencias. Esto es que aunque estén en silla de ruedas, pues intentamos que puedan pasarse solos de la cama a la silla de ruedas o de la silla de ruedas al sillón, etcétera, etcétera. Y por último los cuidados del encamado. Vale, que poco tiempo se me estaba haciendo grande. Son las 5 ya. Bueno, esta foto representa, pues dentro, como hemos explicado, es muy importante explicarle tanto al residente como a la familia de qué trata la enfermedad. Pues dentro del programa que tenemos de intervención con las familias, pues dedicamos charlas a que los familiares sepan en qué consiste la enfermedad, también al personal auxiliar. Realizamos dentro de su programa de formación interna y continua, pues realizamos unas charlas para que conozcan los cuidados que requieren estos pacientes, porque al final se cronifican y suelen ser encamados. Bueno, es que me queda todavía mucho. Bueno. Uy, está magistrada la puerta. Venga, bueno, acabo con esta entonces. Bueno, la foto y acabo. Las características de la marcha, como he dicho, eran la indecisión en el primer paso, los pasos cortos y acelerados y la disminución de la altura del paso. Bueno, voy a poner la foto. Mira, ante la indecisión, lo que podemos decirles, como bien ha dicho Irina, que realicen una palmada, que piensen que tienen un obstáculo delante o que realicen balanceo antes del primer paso. Ahí tienen una serie de huellas que se marcan en el suelo, que se mueven de sitio, con la que ellos llegan por el pie hasta la huella roja y con eso aumentamos la longitud del paso. Aquí lo que se hace, lo que se ve en primer plano es un metrónomo que lo que hace es indicarle el ritmo. Cuando ellos oyen el ruidito, pues es cuando dan el paso. Lo podemos hacer nosotros si no tenemos metrónomo, pues con una palmada o dando nosotros un pisotón en el suelo, etcétera, etcétera. Bueno, y para la disminución de la altura del paso, lo que podemos hacer es indicarle verbalmente, porque ellos pueden corregir esa alteración, que den el paso como si estuvieran haciendo la marcha militar. Es decir, primero apoyen cuando vayan en la fase de apoyar el pie en el suelo, que apoyen primero el talón y después la punta, y esto lo podemos conseguir con el descenso de rampa. Cuando bajan la rampa, pues normalmente apoyan primero el talón y después la punta. Bueno, y luego para terminar ya digo que me queda más, pero bueno, por concluir, deciros que como hemos visto la postura también se afecta y es muy importante la corrección de la postura. En las primeras fases de la enfermedad la pueden corregir voluntariamente, pero les supone un gran esfuerzo. Entonces es necesario que nosotros, cuando están en el fisio, durante toda la sesión, insistamos, lo primero, en los ejercicios respiratorios que se han quedado por ver y en la corrección de la postura. Para corregir la postura, bueno, pues lo ideal es, como estáis en la foto, hacerlo delante de un espejo. ¿Para qué? Pues para que ellos tomen conciencia de sus alteraciones posturales. Y por último, pues fortalecer la musculatura debilitada para prevenir los acortamientos musculares. Bueno, y ya, supongo que me queda más tiempo. Jorge, yo lo siento porque de verdad que